Queridos amigos, queridas amigas, como siempre para nosotros, los servidores de la Facultad de Teología, es un privilegio llegar hasta la intimidad de sus hogares. No sabemos dónde estás tú, pero ya que estés ahí conectado con un celular o con una computadora donde te encuentres, te agradecemos por ser parte de este programa, por ser parte de este momento tan especial. Estamos iniciando nuestra sexta lección de esta serie de 13, un temario muy especial, temario sobre la vida, la muerte, la esperanza futura, estudiando sobre aquello que el Señor Jesús ha hecho para nuestro beneficio. Bueno, es tu programa Diálogo Abierto, nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, a abrirla, sacar lecciones para nuestra vida en este lugar. También queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos que están permanentemente contactándose con nosotros a través del canal de YouTube y también a través del Facebook. También saludamos a todos aquellos que nos escuchan por la radio Nuevo Tiempo. Un abrazo para esos oyentes permanentes, que Dios los pueda bendecir. Estamos agradecidos a ti por ser parte de este programa. Lo hacemos con cariño, tratando de que la palabra de Dios llegue a tu vida y que también pueda producir frutos de paz, de tranquilidad y de alegría en tu diario vivir. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes entonces en este episodio especial. También ya están viendo que las cosas están cambiando un poquito acá, ¿no? Ya están un fondo un poco diferente, hemos estado en un proceso de remodelación, todavía no estamos al 100%, pero esperamos de acá poco tiempo ya estar al 100% con este nuevo lugar que la facultad está preparando para poder hacer estas transmisiones. Bueno, algunos anuncios previos para poder iniciar ya este momento especial de estudio de la palabra de Dios. Está con nosotros un invitado del todo especial, ¿no? Ha llegado desde las tierras cálidas de Colombia, el doctor Cristian Cardoso. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a todas las personas que nos están viendo en este momento. Es para mí un gran privilegio compartir aquí el escenario con usted para estudiar la palabra de Dios. Para nosotros el privilegio, no tenemos visitas internacionales así seguido, ¿no? Pero siempre será un privilegio recibirlos. Y gracias por estar con nosotros, darte un tiempito para poder pasar acá unos minutos estudiando la palabra de Dios también. En Colombia tenemos el mismo horario, pero los climas creo que son diferentes porque te hemos visto sufriendo un poquito con el frío acá. Sí, y a veces con el calor del mediodía. Allá suele ser un clima nada más, ¿no? A lo largo del día y usualmente a lo largo del año, pero aquí siempre es bueno exponer al cuerpo a otros ambientes, a otros territorios, porque así es que crecemos, aprendemos, así que aquí estamos para eso. Bueno, acá tenemos invierno, otoño, verano y primavera en un solo día hay veces, ¿no? Sí, a veces. Bueno, así es el Perú y este lugar. Estamos contentos de que estés acá, de verdad, nos alegra muchísimo. ¿Puedes orar para iniciar nuestro estudio? Claro que sí. Apreciado Dios, rogamos que tú puedas bendecirnos en esta hora, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones, y que a cada una de las personas que están viendo este video tú puedas tocar su corazón y puedas inscribir en él las verdades de las cuales hoy estaremos compartiendo y hablando con el pastor Benjamín. Guíalo a él también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, nos disponemos entonces, si tú estás con posibilidades de tener una Biblia en la mano, y si tienes la posibilidad o usas el celular, entonces te invitamos a que trates de tener la Biblia cerca porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Y esta semana, bueno, de paso, ¿no? Esta semana ha sido una semana muy especial, la semana pasada, porque ahorita ya estamos iniciando una nueva semana. Pero estuviste acá justo cuando la facultad estaba celebrando la semana jubilar. Una semana especial, la semana jubilar, ¿no? Y también de paso por eso estuviste acá, ¿no? También toda la semana, por acá. pasando algunas clases, capaz así como una introducción general. ¿Alguna experiencia tuya? ¿Qué te pareció? ¿Es la primera vez que estás aquí en la Universidad Peruana Unión? Sí, es la primera vez que estamos por acá en la universidad. Ha sido una experiencia agradable. Sobre todo una experiencia para ver las realidades desde otro punto de vista. Una de las grandes ventajas a la hora de viajar es poder ver cómo
otros que hacen lo mismo que tú lo hacen mejor y puedas aprender de ellos, ¿no? Bueno, algunas cosas tampoco lo hacemos tan bien, ¿no? También tenemos que aprender. Pero hay muchas en las que este tiempo que hemos estado acá hemos podido ver el cómo aquí hay un fervor misionero, hay una orientación hacia el ministerio para poder compartir la palabra de Dios. Y pienso que ese fervor, ¿no? Ese espíritu es algo que se contagia, ¿no? Y ahora mi misión será contagiárselo a los colegas allá en Colombia para que podamos tomar acciones y planes que puedan impulsar el desarrollo de la facultad allá en nuestro territorio. Amén. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que son palabras que nos alientan, ¿no? Sí. Nosotros creemos que nos falta mucho para tratar de por lo menos imitar un poquitito al fervor misionero que tenía la gente ahí al inicio del cristianismo, pero yo creo que todos estamos en esa lucha. En realidad todos queremos que el Señor Jesús vuelva pronto, ¿no? Sí es. Y va a volver solo si es que realmente el Evangelio es predicado en el mundo entero, como dice Mateo 24, 17, ¿no? Ojalá que podamos hacer realidad eso juntos, todos en este mundo. Hacia eso trabajamos. Hacia eso vamos, ¿no? Bueno, Él murió por nosotros, es el título de la lección, y es tal vez uno de los temas centrales en el cristianismo. Claro. Porque la cruz del Señor Jesús, su sacrificio, creo que es lo más importante. Podemos comenzar tal vez con un texto que no está al inicio de la Biblia, sino está al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, Sí es. el versículo 8. Tiene un mensaje muy interesante. No sé qué tendrías para decirnos sobre ese versículo. Claro, el texto dice, bueno, adorarán a la bestia a todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, ¿no? En otras versiones puede aparecer diferente, ¿no? Que no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Que es, ¿no?, una cosa diferente, que ¿no? Es una Escrito cosa diferente. desde la fundación del mundo o inmolado desde la fundación del mundo. Muy buen punto. Vamos aclarando eso, ¿eh? Sí, a veces las versiones pueden jugar un papel importante en el cómo leemos. En el texto se nos dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Y alguien puede preguntar, ¿por qué? ¿No? ¿O cómo fue que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo? Y aquí es importante, yo creo, el mensaje central de este versículo, junto con otros, es Dios no improvisa. Yo creo que eso hay que entenderlo y dejarlo claro, ¿no? Dios no improvisa. ¿Qué quiere decir que Dios no improvisa? Pues que Dios, desde antes, dice el texto, desde la fundación del mundo, y de hecho este no es el único, ¿no? Está también en Efesios, ¿no? Capítulo 1, versículos 3, 4 y 5, y está en Pedro y demás. Vamos a tener la idea de que Dios había diseñado un plan de salvación antes de que aún Él siquiera fundase el mundo, porque Él planeó anticipadamente y dijo, bueno, mi plan no es que la humanidad peque, ¿no? Pero si llegase a pecar, hay un plan, ¿no? Hay un plan. Yo siempre comparo esto en los sitios donde vas y ves que hay planes de incendios o contra sismos, ¿no? A mí me pasó acá en Perú que veía que en las calles había un círculo, ¿no? Y ahí había un número y yo pregunto, bueno, ¿para qué es el círculo? Y me dicen, no, sí, es por los sismos. Fue usted el que me dijo, no, es por los sismos. Entonces, me imagino la intención es que no exista un sismo, pero si existe, ahí hay un plan, que es un plan de contingencia. Entonces acá el texto nos habla exactamente de la misma realidad. Dios no tenía planeado que el hombre pecara, pero cuando Dios le da al hombre libre albedrío, era una posibilidad. Y Dios es un Dios tan sabio, pero sobre todo también un Dios de amor, que dijo, si esa posibilidad se llegase a realizar, necesitamos un plan para salvar al hombre. Y ese plan es lo que Él piensa, ¿no? y diseña antes de la fundación del mundo, que desde ese momento el plan de salvación siempre había sido que el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, iba a tomar forma humana y pues iba a morir, ¿no? por los pecados del hombre. Inmolado es una palabra un poco a veces compleja, ¿no? Porque Claro. la gente entiende inmolado. ¿Con qué términos? ¿Podría ser, digamos, sacrificado? ¿Podría ser guillotinado? ¿Podría descuartizado, ser podríamos decir, ¿no? De hecho, el término es más como la forma en que los corderos eran sacrificados, que implicaba entonces un corte acá en el cuello,
No sé si es acá igual Sí, en también Perú. los También matan. igual, ¿no? Entonces, de hecho, donde yo soy en Colombia se consume mucho el cordero, ¿no? Y entonces es muy frecuente que tú de niño estás creciendo y de repente ves cómo tus papás o tus tíos o tus familiares le cortan el cuello al cordero para luego prepararlo, ¿no? Entonces, esa era la forma de muerte usual para el cordero y por eso explica el término, ¿no? Ahora, el texto dice antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Ujú. O desde la fundación del mundo, por lo menos. Sí. ¿Eso significa que ahí murió el Señor Jesús? ¿O está diciendo que es la sentencia para que se haga realidad en algún momento? Porque, como bien explicabas tú, esto también nos lleva incluso a un plan mucho anterior, incluso antes de la creación del ser humano, ¿no? Ujú. Eh, no murió el Señor Jesús ahí, ¿no es cierto? O Exacto. sea, murió hace 2000 años Hace 2000 años. atrás, pero ¿por qué dice ya fue inmolado? Claro, es interesante que cuando los profetas ven, ¿no? El futuro, eh, ellos suelen expresar realidades futuras como si ya ocurriesen, ¿no? Porque tenían la seguridad de que esto iba a acontecer. Y de hecho hasta se expresa en el idioma, en el lenguaje y demás. Entonces acá en Apocalipsis 13:8, cuando dice que el Cordero fue inmolado, como bien decía usted, no es que Jesús murió en ese momento, porque no murió, sino que en el caso de que el hombre pecara, su muerte iba a ser una realidad, ¿no? Y por eso podríamos decir que desde la fundación del mundo se había determinado que Jesús iba a morir. Entonces podríamos decir en sus palabras que la sentencia Dada. ya estaba dada, aun si se iba a ejecutar después, ¿no? Obviamente decimos la sentencia estaba dada siempre y cuando el ser humano escogiese pecar, ¿no? Que creo que es importante remarcarlo, en el sentido de así como cuando tenemos un incendio y dice hay que tomar un extintor y utilizarlo, de la misma manera entonces está escrito, ¿no? El hombre peca, pues Jesús tiene que morir y es esa declaración, ¿no? Esa declaración es lo que se da antes de la fundación del Bueno, mundo. es como bien dijiste, me parece que la ilustración que usaste de la sentencia de muerte dada, que ocurre de paso hoy en día también, ¿no? O sea, Exacto. se dan sentencias de muerte que se aplican de acá a algunos meses y la persona tiene que vivir ese tiempo sabiendo que llegará el Que va momento a de su morir. muerte. Exactamente. Es un sacrificio grande vivir, yo creo que hoy en día para un ser humano, sabiendo que va a morir en tal fecha. ¿El sacrificio del Señor Jesús es solamente la muerte o será que también consiste en todo ese tiempo? Bueno, podríamos decir que la muerte de Jesús fue la culminación también de su vida, ¿no? Y que su vida estaba dirigida hacia la muerte. De hecho, en varias ocasiones le dijo a los discípulos, no, yo voy a morir. Y ellos no le prestaban mucha atención, yo voy a morir. Y la gente era como tratando de sacarle el cuerpo. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la muerte de Jesús es el último punto en un proceso que va llevando a Jesús a lo largo de su vida. Jesús tenía que vivir una vida perfecta para entonces ahora morir una muerte perfecta, ¿no? Y por lo tanto hablamos de que el sacrificio de Jesús no solo es ese momento en la cruz del Calvario, es también el hecho de que, a veces quizás lo pasamos por alto, pero el hecho de que Jesús, que es Dios, eso nos dice la Biblia, Jesús es Dios, entonces el hecho de que Dios, siendo el creador, ahora se revistiese de criatura, ya eso es un sacrificio, porque eso implicaba una transformación ontológica que no era propia o sea, eso no lo hacían los dioses, ¿no? O sea, lo hace el Dios de la Biblia, ¿no? Y él decide tomar una carne, una sangre humana, ¿no? Y eso ya es un sacrificio. Y a partir de ese momento, ¿no? A partir de ese momento hasta que él muere y resucita y asciende al cielo, todo ese periodo, podríamos decir, hace parte del sacrificio de Jesús. Claramente que tiene unos acentos, unos matices en su muerte, por lo que la muerte representa y hace en nuestro lugar. Pero la vida de Jesús también hace parte, ¿no? Porque había una cita en la lección que decía, la cruz era el altar donde Jesús ofrecía el sacrificio vivo, ¿no?
Pero el sacrificio vivo que Jesús ofrece no es solo su muerte, ¿no? Sino también Es el vivo. Exacto, es su vida. Es la parte viva. Es la parte viva. Así que también hace parte. La encarnación, como mencionabas, es un tremendo sacrificio, ¿no? Porque dejar su posición para convertirse en el ser creado, morir, dice el libro de Colosenses, muerte de cruz, rebajarse al peor de las muertes, ya es un sacrificio tremendo. Ya es un sacrificio. ¿No? Entonces, la muerte del Señor Jesús es como que la cúspide, decías tú, ¿no? Es el clímax de todo este gran sacrificio hecho por nosotros. En Juan se llega a utilizar, podríamos hablar de la coronación, ¿no? De hecho, así lo interpreta el Evangelio de Juan. La muerte de Cristo es la coronación que Él tiene como rey. Pero la coronación que Él tiene como rey no anula que antes de ser coronado, Él es rey. Es como en estos días vemos el hijo de la reina Isabel, ¿no? En Inglaterra. Él es rey, ya es rey, pero hasta el otro año será coronado. Entonces es una realidad que está presente, pero llega un momento que lo acentúa. Entonces Jesús igual, ¿no? Jesús, su vida es un sacrificio, solo que la muerte coloca la cereza en el pastel, ¿no? Podríamos decir, para utilizar. Además, él está en una condición diferente, como mencionaste, ¿no? Porque está ahora ya no en su situación exclusiva de Dios, sino en esta situación mezclada de Dios-hombre. Y ahora, como Dios-hombre, va a vivir esta experiencia que tú mencionas de esta coronación o de este clímax especial, ¿no? Bueno, mencionaste algo de que él siempre anunciaba su muerte. Así es. Él vivió toda su vida sabiendo que iba a morir. Ahora, la gente no siempre lo entendía, no sé si no lo escuchaba, pero él vivía anunciando. Uno de los textos que a mí me llama mucho la atención pues es Marcos el capítulo 9, ¿no? Del versículo 31 para adelante, cuando él anuncia exactamente lo que va a ocurrir, lo que tiene que ocurrir al tercer día también. ¿Por qué razón las personas que estaban a su alrededor, los más cercanos, crees que no entendían lo que él les estaba diciendo tan claramente? Bueno, por un lado, creo que cuando Jesús aparece en la escena, nos dice, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que él aparece predicando el mensaje de el reino de Dios se ha acercado. Y para los discípulos y para la gente de la época, el reino de Dios se ha acercado significaba que Jesús venía a ser un rey terrenal que iba a derrocar enemigos terrenales, iba a devolver a Israel a su gloria. Sin embargo, cuando Jesús decía que el reino de Dios se ha acercado, es que Dios había entonces decidido recuperar el terreno que Satanás había usurpado, porque no le pertenecía a él por naturaleza, él lo había usurpado. Y lo que la gente no entendía, que el conflicto que Dios tenía no era con los romanos, era con Satanás, porque Dios no estaba pensando en términos solo de Israel, Dios estaba pensando en términos de la humanidad entera. Y entonces la gente no lo entendía porque tenía un deseo tan grande de ver una restauración física del reino de Israel, que lo de la muerte de Jesús no les encajaba mucho, ¿no? Era como que, no, esto no me dejes esto de la muerte. Dame el asunto de que tú vas a ser rey, eso sí me interesa. Tal vez trataban de escuchar alguna otra cosa ahí, ¿no? Cuando él hablaba de eso, trataban de imaginar alguna otra cosa, porque lo que les interesaba realmente era salir de la opresión romana. Claro, y podríamos decir que la muerte del Mesías se les era quizás un poco extraña, ¿no? Porque quizás no entendían muy bien las escrituras y demás. Y sobre todo que cuando tú quieres algo no escuchas, ¿no? Es como cuando estás enamorado de una muchacha y te dicen, oye, ella no te conviene, y tú estás como que, no, yo la quiero a ella, ¿no? Y de repente hasta que te pasa algo y te das cuenta que no era conveniente. El asunto de los discípulos y la muerte de Jesús me parece relevante para nosotros hoy porque a veces hay personas que quieren a un Jesús. Jesús es nuestro amigo, de eso no hay duda. Jesús es alguien que está cercano a nosotros, no hay duda. Pero la idea de la muerte de Jesús hoy se ha vuelto un poco foránea porque Jesús se ha convertido en esta figura medio chévere que quizás es decimos en Colombia, un parcero, ¿no? Un amigo más. Pero Jesús, además de ser un amigo, también es Dios. Es Señor. Y también es Señor y es Dios hombre, ¿no? Y murió. Y ese aspecto yo no lo puedo minimizar porque, como usted bien decía, ese es el centro del cristianismo. El cristianismo no existe sin la cruz de Jesús. Entonces, nosotros debemos recordar que la muerte de Jesús fue una realidad, que fue una realidad violenta, que fue una realidad cruel, que fue una realidad sangrienta,
Y no deberíamos recordarlo, o sea, deberíamos recordarlo así por una razón, porque cada vez que entendamos que la muerte de Jesús fue violenta, cruel, sangrienta, debemos imaginarnos que nosotros íbamos a estar allí Y totalmente injusta encima. y que fue injusta. ¿Por qué? Porque no era Él el que debía Ahora, estar si allí. yo tendría que estar ahí, si era justo. Exactamente, ahí sí era justo. Y por eso me parece que la realidad como tan grotesca de la cruz, queremos desplazarla porque queremos desplazar lo grotesco de la cruz para poder olvidarnos de nuestros pecados. Bueno, estamos conversando muy bien. Ha llegado el momento de hacer un pequeño alto para poder ver un video sobre la Universidad Peruana Unión y la Facultad de Teología. Queremos que conozcas un poquito, tal vez alguna cosa de lo que nosotros vivimos aquí como facultad, cada momento, y también para invitarte a que en algún momento llegues aquí a la universidad. Todavía no hemos terminado de conversar, vamos a continuar conversando con el doctor Cristian acá sobre este tema tan importante, la muerte del Señor Jesús y lo que significa para nosotros. Queridos amigos, espero hayan disfrutado de este video. Quiero aprovechar para invitarles a conocer la Universidad Peruana Unión. Yo no sé de dónde nos mires, probable alguno de ustedes del extranjero, dense un tiempito, una vacación, programen, lleguen a este lugar. Todo el alrededor de la universidad está lleno de montañas sin vegetación, pero la universidad misma es como un pequeño oasis, ¿no? Una pequeña parte verde en medio de un desierto grande que es la ciudad de Lima. Con seguridad vas a encontrar personas que te van a recibir de forma muy amable, así que llega a este lugar. Aprovecho también para invitarte a ser parte de la Facultad de Teología. Si el Señor por alguna razón pone en tu mente y en tu corazón la idea de servirle a Él a tiempo completo, debes estar seguro de que Él está necesitando de ti, porque este mundo lleno de muerte, de dolor, de destrucción, en el que no quisiéramos vivir ya más, solo se va a terminar si personas como tú deciden predicar el Evangelio para el mundo entero, y entonces el Señor volverá. Así que te animamos, la facultad también te está esperando para ser parte de este grupo bonito. Estamos conversando acá con el doctor Cristian sobre la muerte del Señor Jesús, y lo último que él nos mencionaba es que más o menos yo estaba pensando que estabas parafraseando a Pablo cuando él escribe en 1 Corintios y dice que para unos esto es locura, ¿no? Cierto. Y que nadie lo entiende en realidad, porque los judíos buscaban una cosa, los griegos buscan otra cosa, pero la cruz se vuelve una cosa incomprensible para todos. De hecho, gracias por mencionar a Pablo, porque vemos con Pablo que desde la época, desde el siglo I después de Cristo, alrededor del año 50-51, que Pablo está ahí en Corinto, ya desde ese momento habían personas que se avergonzaban de la cruz, ¿no? Y si bien es cierto que hoy la cruz es quizás un símbolo que está en las manos, en tatuajes, en collares y demás, la gente se ha olvidado del significado de la cruz. Y por eso es que es importante reflexionar sobre ella, ¿no? Al fin y al cabo dice Elena White que debiésemos tomar al menos una hora diaria para reflexionar en las escenas de la cruz, porque la cruz es la prueba indiscutible del amor de Dios, ¿no? Es allí donde Dios demuestra que Él es amor. Solo tal vez, no quiero cortar tu idea, pero sí quisiera que nos hagas un paréntesis ahí sobre qué significaba en ese momento morir en la cruz y por qué Pablo dice que es una locura, o sea, claro, pensar que tu Dios está ahí clavado en una cruz. La cruz, de paso, no era un instrumento propiamente de muerte, no era un instrumento de tortura. Y el Imperio Romano usualmente la utilizaba para castigar a aquellas personas que se atrevían a rebelarse contra el imperio. Entonces, como la gente, Jesús decía, yo soy el rey de Israel, pero la gente entendía que eso era una rebelión política
Entonces los romanos ya dicen, te estás rebelando contra el imperio. Mira, la cruz. ¿Y quiénes morían en la cruz? Porque un romano no podía morir en la cruz. ¿Quiénes morían en la cruz? Eran los esclavos, ¿no? Que eran los que se rebelaban a veces contra el imperio, o las personas que estaban despojadas a veces de todo tipo de derecho, los criminales. Eran ellos, la especie más baja de la tierra, era la que moría en la cruz. Y ahí cuando Pablo reflexiona en Filipenses capítulo 2 de que él dice, Jesús, no siendo Dios, decide tomar forma de hombre, y no solo forma de hombre, dice, toma forma de siervo y muere una muerte que es muerte de cruz. Me parece que Pablo está haciendo algo. Pablo está diciendo, mira, Jesús está acá, en lo máximo, Él es Dios. Y cuando desciende a ser humano, desciende a lo más bajo. Y entonces, como Él está en lo máximo y como está en lo más bajo, todo lo que está en el medio, Él lo puede redimir. Pues si Él hubiese llegado solo al medio, entonces podía redimir lo que está del medio acá arriba, ¿no? Pero Él llegó a lo más bajo para que sin importar quién eres, cómo seas, qué pecados hayas tenido, cuán oscuro haya sido el pasado, aún así el pasado tuyo no puede ser más oscuro que el de los criminales que morían crucificados. De ahí hacia arriba, Él puede elevar a la humanidad una vez más, ¿no? Una vez más para llevarlo a ese destino que Dios tenía cuando nos creó, que era el poder ser imagen y semejanza de Él. Bueno, lo que acabas de decir es sumamente importante, por lo menos para mí, porque significa que Dios de alguna manera pensó en identificarse con todos los seres humanos, ¿no? Así es. O sea, no dejó a ninguno fuera, sino que su plan de salvación estaba pensado en el que pensaba que le iba muy bien y en el que pensaba que le estaba yendo sumamente mal. Y es interesante que hablábamos un ratito que eso él lo pensó, no cuando llegó en la tierra y dijo, bueno, voy a ver qué hago acá, ¿no? Sino que eso lo pensó allá incluso antes de que las cosas se dieran, antes de que el pecado se dé. Eso muestra un poco de lo que Dios siente por el ser humano. ¿Cómo podríamos? Bueno, la palabra amor es una palabra que hoy en día todo el mundo la usa, pero no sé si podemos explicar un poco qué es lo que Dios tiene por el ser humano, cuál es el sentimiento que Él tiene. Bueno, un versículo muy conocido es el de 1 Juan 4:8, ¿no? Dios es por naturaleza amor. Y además de eso tenemos en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces nosotros vemos que la tinta con la que se escribe el plan de salvación es el amor, ¿no? Y podríamos decir entonces, ¿qué es eso? El motivador de Dios para salvarnos es que Él nos ama. ¿Por qué nos ama? Y es muy curioso porque cuando reflexionamos sobre el amor de Dios no requiere que yo lo ame a Él, ¿no? O sea, Él no lo requiere. Aun si tú no lo amas, Él te ama. Pero cuando Él te ama de una forma tan espectacular que es irracional decir no al amor de Dios. O sea, el amor de Dios es tan lindo, es un amor que no es como usted decía, los de hoy en día, que son pasajeros, transitorios. El amor de Dios es un amor que está contigo en las buenas y en las malas, hasta que definitivamente tú le dices, ya no más. Ahora, el gran problema del ser humano es que a veces siempre nosotros tratamos de hacer paralelos con lo que vivimos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de comprender a Dios como papá, depende mucho de ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu papá? Si tu papá fue muy malo, entonces tienes un problema para entenderlo a Dios. Cuando hablamos del amor, yo creo que el ser humano también tiene dificultades para entender cómo Dios ama, ¿no? Tal vez la palabra compromiso, no sé si yo me estoy alejando mucho, pero la palabra compromiso, ¿cómo la mirarías tú? Tal vez el ser humano entiende más Dios de tal manera se comprometió con el ser humano que estuvo dispuesto a morir. No sé si estaríamos yendo muy lejos al hablar algo así. Creo que podríamos quizás ilustrarlo de una manera muy práctica con los papás, con los buenos papás, ¿no? Y con las buenas mamás. Y usted que es papá en este caso creo que pudiese hablar con mayor experticia que yo. Si su hijo hiciese algo malo, ¿aún así usted estaría comprometido a amarlo? Yo estaría comprometido, o sea, desde que nació me comprometí a amarlo, ¿no? Exacto, ¿no? Y creo que eso es lo más cercano que tenemos como humanos al amor de Dios, simplemente que ahora multipliquémoslo por 100,000.
porque Dios no solo se comprometió a amar a uno, prometió amar a todos. Bueno, qué hermoso, amigos, recordar esto, ¿no? Que todo lo que ocurre allí en la cruz, todo lo que pasa allá en este momento, como decía acá el doctor Cristian, sangriento, injusto, malo de la muerte del Señor Jesús, es porque Él realmente ama. Y ama de una manera que hoy en día nosotros casi no entendemos, casi que no comprendemos. Porque el amor se ha banalizado tanto hoy en día que amamos ropas, amamos a una persona una vez, al tiempo cambiamos y amamos a otra. El amor de Dios está sobre todas esas cosas, ¿no? En ese contexto, en la muerte del Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, nosotros encontramos un capítulo entero relatando la muerte del Señor Jesús. Ahí lo encontramos diciendo que Él es el Hijo de Dios y a Pilato medio asustado cuando dice, por el Hijo de Dios. Y acá solamente los emperadores son los hijos de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, y tú ahora me dices que eres el Hijo de Dios. Entonces, pero acabamos también ahí viendo al Señor Jesús diciendo que ha sido consumado todo. Algunas reflexiones sobre ese capítulo y tal vez para cerrar también sobre esta frase tan importante que todo fue consumado. Claro, es importante recordar el por qué Jesús viene y por qué tiene que morir, ¿no? Y es que nosotros estamos esclavos del pecado y de la muerte, pues precisamente porque pecamos. Como pecamos, tenemos que morir, pero nosotros somos incapaces de vencer la muerte. Entonces, lo que hace Satanás era que inducía a la humanidad al pecado para que estuviese atada a la muerte y así estuviese en un ciclo de autodestrucción. Entonces, nosotros necesitamos que alguien fuese capaz de morir y que pudiese volver a vivir. Y resulta que el único que podía hacer esa tarea era Jesús. Entonces Jesús viene, ¿no? y viene a morir porque Él sabe que puede volver a vivir y de esa forma entonces con Él puede levantar a todos aquellos que estaban condenados a la muerte siempre y cuando creyeran en Él. Entonces cuando Jesús está allí en la cruz y dice, consumado es, ese consumado es hemos salvado a la humanidad del problema que ella tenía, que era el pecado, que era la muerte. Ahora, eso no quería decir que el plan de salvación terminaba allí, ¿no? Usted que es experto en Hebreos sabe perfectamente y nos pudiese ilustrar aún más que cuando Jesús asciende al cielo, ¿no? y se sienta a la diestra del Padre, sigue el proceso de salvación, ¿no? en el santuario celestial. Pero la cruz se convierte en algo, es como un pivote, ¿no? Es un asunto tan central, claro, que lo de atrás no hubiese tenido valor sin la cruz. Exactamente. Y lo que viene después tampoco. O sea, la cruz le da sentido a todo lo que va antes y después, aun cuando no somos salvos por un solo acto de Dios, ¿no? Sí, el consumado entonces es más una declaración de victoria, ¿no? Es como que cuando tu equipo no ha terminado el partido, pero le hizo 7 goles al otro y tú dices, ya está, ¿no? Consumado es, este partido lo ganamos. Y la muerte de Jesús era eso, una declaración de victoria sobre Satanás, una declaración de victoria sobre el territorio que Satanás había usurpado. Era Dios diciendo, hemos recuperado el territorio, hemos recuperado a la humanidad. Y saben, a veces la gente puede llegar a pensar que Dios está recuperando a la humanidad porque Él era un Dios egocéntrico, entonces está recuperando a la gente para que lo adorara. Saben que Dios está recuperando a la humanidad para que pudiera estar cerca de Él. O sea, el amor de Dios lo llevó, porque la humanidad en el pecado está lejos, ¿no? Y entonces ahora lo que hace Dios es que los coloca cerca, los coloca en su corazón. Hace un momento tú mencionabas una ilustración, en mi caso, como papá e hijo, ¿no? Tengo mis hijos, tengo 3 hijos en realidad, 2 señoritas y un varón. Yo quiero aprovechar eso para decirte lo siguiente, mira, Dios te ama tanto, tú eres su hijo. Imagínate que uno de tus hijos esté viviendo aparentemente feliz en medio de las drogas, aparentemente feliz en medio del narcotráfico, aparentemente feliz en medio de una vida de inmoralidad. ¿No quisieras recuperarlo? No te va a traer tal vez gran beneficio. El beneficio es para él, ¿no? El beneficio es para él. Traerlo cerca de ti sería realmente darle la oportunidad de una vida buena. Y yo creo que eso es lo que nos acabas de decir, ¿no? Porque Dios realmente no busca algo para Él. Lo que busca es un beneficio para nosotros. Y a veces pensamos que tal vez estamos haciéndole un favor
a Dios cuando nos Es acercamos al a Él. contrario. Y Dios es el que nos está haciendo el favor. Consumado es el gran grito de victoria del Señor, ¿no? Consumado el gran grito de victoria. Tal vez por eso el Señor Jesús también dijo, bueno, yo vi caer a Lucifer, vi caer a Satanás como un rayo, ¿no? Y él no tiene nada sobre mí. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿no? Vamos a ir cerrando, así que tal vez las últimas palabras para nuestro público antes de hacer la última oración. Como dijimos, Dios no improvisa, y menos cuando estamos hablando de la salvación. Dios planeó lo que era necesario para salvarnos. Nosotros sencillamente tenemos que aceptar. Amén. Muchísimas gracias, amigos míos. Entrega tu vida al Señor, ora cada día. Él ha hecho el trabajo que nadie más puede hacer para que tú y yo un día podamos vivir en el reino de los cielos. A nosotros nos corresponde ahora reaccionar de forma positiva a semejante amor y a semejante sacrificio. Y ojalá que tú tengas esa reacción positiva, ¿no? Vamos a orar. Acompáñame, por favor. Padre querido, te damos gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque viniste a este mundo. Estuviste dispuesto a morir la muerte de cruz. Gracias porque estuviste dispuesto a hacerte uno de nosotros para rescatarnos, Señor, y abrirnos paso para poder volver a esa eternidad, a esa vida de santidad, a esa vida de comunión directa contigo. Por favor, te pedimos que a nuestros amigos que están del otro lado de la pantalla, tú puedas también tocar sus corazones, responder a sus preguntas, responder también a sus necesidades. De alguna manera, Señor, sé propicio a ellos y muéstrate como un Dios real. Sé con ellos, ponemos la vida de ellos en tus manos y ayúdalos, Señor, a caminar cada día también junto contigo y conociendo más de tu verdad y poniendo más en práctica de tu voluntad. Quédate con ellos y con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, este fue su programa Diálogo Abierto. Para nosotros será un privilegio también tenerlo la próxima semana. Un abrazo para ustedes.